Hola, ¿qué tal? Esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de doctrinas fundamentales y vamos a hablar de dones, ministerios y operaciones, ya que hay ciertas dudas. Normalmente solamente se habla de los dones o de los ministerios, pocas veces de las operaciones, y la escritura habla de las tres cosas. Vamos a empezar dándole el primer lugar al Señor Espíritu Santo y vamos a leer la escritura que está en 1 Corintios 12 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Padre bendito, le damos gracias por esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Padre, como siempre yo me hago a un lado y que no sea mi entendimiento ni mi conocimiento, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere hablar, que sea una palabra de bendición para la vida de muchas personas, Señor bendito. Y por favor le pido, Padre, que siga bendiciendo este canal y que siga haciéndolo crecer para que llegue a más gente, Señor. Le damos gracias, le damos toda la gloria y la honra, y esto lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues entonces vemos que habla de tres cosas. El primer punto es que dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Punto número 1, dones, se refiere a lo que cada uno recibe por la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo de una manera gratuita. Don es un regalo, es algo no merecido, algo por lo cual no pagamos, sino que nos fue dado de manera inmerecida. Aquí en esta parte se separa en dos. ¿Por qué? Para poderlo explicar de una manera más fácil. Podemos hablar de los dones espirituales y de los dones naturales. Los dones naturales, para separarlos de los espirituales, le hablamos como talentos. Un talento es como alguien que canta muy muy bonito y de pronto vemos que, bueno, canta de manera secular, canta canciones seculares y está utilizando un talento que Dios le dio, pero no de la manera para que Dios lo hizo. Es como Luis Miguel. Luis Miguel canta muy bonito y ojalá que su voz la utilizara para alabar a Dios, pero bueno, él utiliza el talento que le fue dado. Y así mismo hay muchas formas de talentos. Digamos, mi hija, mi esposa, tienen muchísimo el talento con las matemáticas y se les facilita, se les da el hacer las cuentas, las matemáticas, y es un talento, es un don que Dios da, pero para separarlo de los espirituales le vamos a llamar, en este caso, talento. Y bueno, don, ya vamos directamente más hacia los espirituales, que son los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo, que cada uno los vamos a estudiar de una manera individual posterior a que terminemos dones, ministerios y operaciones. De hecho, de todas maneras, si quieren, esa clase ya lo habíamos dado. Si gustan ver en la sección de principios básicos, ahí vienen el estudio de cada uno. El segundo punto habla de ministerios. Los ministerios también pueden ser administraciones, porque es una manera de administrar, la forma en que cada uno sirve o administra por el Espíritu Santo con el don recibido para beneficio y edificación de la iglesia. Es el servicio que hacemos. Y bueno, el tercero, las operaciones, es el resultado de la administración de un don por el Espíritu Santo. En cuanto ejemplo, bueno, pues es cuando alguien tiene el don de sanidad y ora por un enfermo y obviamente este enfermo se sana. Él está administrando o ministrando ese don que le fue dado. Cuando la persona es sana, es la operación, o sea, es el resultado, esa es la operación de ministrar el don por el medio del Espíritu Santo. Obviamente entonces van ligados, no puede ir uno sin el otro, pero no es lo mismo tener el don de sanidad, ministrar el don de sanidad y operar el don de sanidad. ¿Ven? Entonces, el primero, ya hablamos que es un don espiritual. Es cualquier destreza que imparte el poder del Espíritu Santo, o sea, se ve con poder. No es lo mismo que un talento, porque obviamente el talento se ve especial, pero no se ve con poder o no es milagroso.
y se usa en cualquier ministerio de la iglesia. Por eso también aquí cabría poder poner un paréntesis, porque en la alabanza muchas veces o la mayoría de las veces vemos que en la iglesia hay personas que tienen buena voz, pero no son cantantes, no son personas que alaben a Dios, no son adoradores. O sea, cuando alguien es adorador, qué bueno que sí existen adoradores que además de adorar, tienen buena voz y entonces están en la alabanza, y entonces cuando la alabanza empieza a ministrar, empiezan a pasar milagros, empieza a haber poder. Pero cuando alguien es cantante, no lo vamos a ver. Vamos a escuchar un gran show, vamos a ver un gran show, vamos a escuchar un gran concierto, pero no va a haber poder, no va a haber sanidades, no va a haber transformaciones, porque el Señor quebranta el corazón y transforma personas en una alabanza que tiene poder. Cuando una alabanza solamente la lleva un cantante, no va a haber milagros, no va a haber transformaciones, no va a haber toque del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, esa es la importancia de poder entender cuando es un talento y en su ministerio. El ministerio de alabanza lo tiene que hacer una persona que realmente está para ese ministerio. O sea, Dios le dio un ministerio y va a haber poder. Cuando solamente canta y canta bonito, pues no, es solamente un talento. Amén. Esos dones espirituales son destrezas, entonces, por llamarlos de alguna manera, que están ordenados en dos categorías. Los dones relativos a las capacidades naturales, ejemplo, enseñanza, misericordia, y dones extraordinarios como profecía, sanidad, lenguas. Son dados, obviamente, estos por el Espíritu Santo, y su propósito es la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo es el encargado de entregar los dones al hombre, aunque no todos son del Espíritu Santo, porque están los dones del Padre y los dones del Hijo, pero el encargado de dar los dones al hombre es el Espíritu Santo. Ahora, hablábamos de los talentos. Los talentos en realidad también son dones. Estábamos explicando eso. Pues un don es un regalo y un talento también fue regalado por Dios. Es algo inmerecido. Algo por lo que no pagamos. Pero para poder entender correctamente los vamos a separar en 1, don espiritual, y 2, talento natural. El primero es dado de una forma sobrenatural por Dios con un propósito ministerial específico. El segundo es una habilidad natural que Dios da. Ejemplo, habilidad matemática, facilidad para algún deporte o para tocar algún instrumento. Ahora, algo muy importante que tenemos que subrayar es que muchas veces se ha enseñado que cuando nosotros nos bautizamos es cuando recibimos los dones espirituales, o los dones, los dones espirituales. O en otras teologías enseñan que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo es cuando empezamos recibimos los dones espirituales. Aquí en este punto sí cabría preguntar entonces cuándo realmente recibimos los dones. Y yo, algo que sí puedo creer, y yo estoy convencido en mi corazón, es que los dones los recibimos desde antes de nacer, porque el Señor ya sabía quiénes íbamos a ser, qué íbamos a hacer, qué propósito íbamos a tener. La diferencia es que cuando el Espíritu Santo ve que nosotros ya estamos listos dentro de la iglesia, se activan dones, pero podemos ver que a veces se activan dones antes de estar en la iglesia, porque realmente si los dones, si todos esos dones los da Dios y el diablo es imitador, entonces cuando una persona fuera del cristianismo hace milagros, los hace con un don que Dios dio. Es un hecho. El diablo enseña que él da los dones, pero él ni los hizo ni los creó. Él no los hizo. Él no es dueño de los dones y él no nos da dones a nosotros. El que nos los da es Dios. Entonces, el diablo lo que hace es hacerle creer a la persona que se entrega a él que le está dando un don, y entonces le cobra por ese don cuando el don precisamente es un don, es un regalo que Dios da y Dios no lo cobra. Entonces, la realidad es que el don es algo que nos está dando Dios y que a veces es activado antes del bautismo del Espíritu Santo, y por eso vemos que hay personas, y de hecho podemos ver ejemplos tan manifiestos como cuando los sacerdotes que estaban con Faraón, cuando Moisés llegó,
con su vara y la hace serpiente. Ellos también no dice que aparentaron, sino que hicieron dos serpientes, aunque la vara de Moisés se tragó las otras dos varas, pero la realidad es de que sí hicieron unas serpientes de las varas. Luego también, no es como en la película de Disney donde hacen que los sacerdotes como que aparentan echarle una tinta al agua para que parezca ser sangre, sino que la Biblia dice que ellos también hicieron sangre. Entonces poder había, poder hay, y esos dones los da Dios. Entonces aquí el punto es que sí fueron recibidos desde antes, pero hay un momento en que se activan. Lo lógico y lo correcto es que se activen los dones cuando cuando ya somos cristianos. ¿Por qué? Porque si yo utilizo los dones sin obedecer a Dios, sin estar en fidelidad a Dios, lo que yo voy a hacer es ser maldición para mí y para las personas a las que les sea ministrado el don. Amén. O una sanidad o un milagro por medio de ese don. Entonces, pero sí tenemos que entender entonces que la realidad es que es Dios el que da los dones, y que los da desde antes de que naciéramos, pero se activan en algún momento de nuestra vida. ¿Cómo se reciben los dones espirituales? Bueno, 1 Corintios 12:11 dice la palabra: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. Entonces, era lo que decíamos, los dones sí son dados por el Padre, pero es mediante la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu el encargado de entregarnos los dones, ya sea los del Padre, los del Hijo o los del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo nos dice que nosotros podemos pedir alguno y desear, y que debemos desear los mejores dones. Esto lo vemos en 1 Corintios 12:31, dice, y aún yo os muestro un camino más excelente. Y luego en 1 Corintios 14:13 dice: por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. O sea, sí podemos pedir. Dice: el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Si yo ya tengo lenguas, puedo pedirle al Señor que me dé la oportunidad, el privilegio de poder interpretar esas lenguas, porque ciertamente hay muchas personas que hablan en lenguas, y aquí habría otra vez que abrir un paréntesis, porque en la iglesia hay 3 tipos de lenguas y no todas son de Dios. Hay una que son las lenguas espirituales, que vienen del cielo y que son dadas por Dios para beneficio de la iglesia, para bendición de la iglesia, pero también hay lenguas terrenales, y hay lenguas satánicas. Las lenguas terrenales vendrían a no ser lenguas realmente, lo que es una emoción, porque hay iglesias que hacen sentir mal a la persona que todavía no tiene lenguas, como que pues no ha pasado nada en su vida, no ha habido una transformación, y estos se sienten presionados y entonces empiezan a balbucir, y realmente no tienen lenguas, no están diciendo nada, no están accionando nada espiritual, y también se puede ver en que no hay poder en eso. Entonces, esas ni siquiera son lenguas, es una emoción humana, de que se sintió presionado porque la iglesia le presionaba que tenía que tener lenguas. Y eso también tenemos que ver que en la regulación de los dones, el apóstol Pablo nos muestra que no necesariamente tenemos que tener lenguas para poder tener los dones del Espíritu Santo, porque son repartidos. Si es un cuerpo, no todos somos boca, unos somos ojos, otros somos manos. Entonces, no todos van a tener el don de lenguas en ese punto. Y las lenguas satánicas, porque obviamente el diablo, al ser imitador, entonces también lleva lenguas, y también se ha dado en la iglesia que haya quienes van, pero para maldecir la iglesia, en lenguas espirituales satánicas. Entonces eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia. Y el mismo Espíritu Santo nos va a revelar cuando las lenguas que se están hablando son de Dios. Esto no nos va a hacer llegar a una cacería de brujas en la que estemos viendo, ay, es que sí, es que no se trata de eso, es tu relación con Dios. Y en la iglesia, pues sí, si el Espíritu Santo te muestra, pues no vas a levantar la voz ni vociferar, sino que tú vas a empezar a atacar a esas lenguas. Me ha pasado en la iglesia cuando he escuchado que alguien está orando en lenguas satánicas, porque la verdad es que las lenguas que no son lenguas no afectan, pero las satánicas sí. Y entonces cuando tú empiezas a hacer guerra espiritual, no lo atacas a esa persona, haces guerra espiritual, y entonces el espíritu se ve apabullado y se va, y obviamente se va a ir la persona que estaba hablando en lenguas satánicas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la iglesia, porque sí hay lenguas de todo tipo. Pero bueno, entonces vemos que podemos
pedir. Nosotros tenemos ese privilegio de poder pedir nosotros los dones. No, o sea, si Dios ya escogió unos, pero yo quiero pedirle otros, el Señor me puede dar más dones. Ahora entendemos que el Señor Espíritu Santo los reparte según su voluntad. Entonces, ¿por qué Pablo nos llama a desear otros dones? Bueno, esto no es para tener una búsqueda individual ni egoísta para sobresalir y brillar, porque la realidad es que muchos también usan los dones para eso, para que se vean así como que es que yo soy el que sana, ¿no? Es que yo soy el que hace milagros, y entonces se dan un renombre. Si se dan cuenta, aún en este canal, la mayoría de las personas que tienen un canal, un programa, no sé, en donde sea, lo primero que hacen es primero dar su estudio, su nivel, y hasta se molestan cuando no les dicen si alguien es doctor, que antepongan la palabra doctor, o que antepongan la palabra pastor, o que antepongan la palabra profeta, eh, y su nombre. Y siempre se están presentando y siempre lo que quieren es que se brille su nombre. Algo que me ha puesto en mi corazón el Señor Espíritu Santo es que no soy yo el que tiene que sobresalir, sino el Espíritu Santo. Entonces, en algún momento he hablado de el estudio que me respalda para poder hacer esto, y en algún momento he dicho mi nombre, pero los que me conocen lo saben, pero no es necesario que lo esté repitiendo porque no es la gloria para mí, sino para el Señor. Entonces, la idea precisamente no es que yo sobresalga o brille, sino que brille el Espíritu Santo. El problema es que muchas personas que utilizan sus dones, los utilizan para brillar más que otros. En realidad nosotros deseamos ver al Espíritu Santo, ver su obra en nosotros, y no que nosotros brillemos o que se haga un renombre en nosotros. Es para la edificación de la iglesia, no para mi glorificación. Cuando yo empiezo a hacerlo para mi glorificación, el mismo Espíritu Santo me va a reprender y no va a permanecer ese ministerio. Cuando dice los mejores dones, habla de los que más edifican a la iglesia. De hecho, si estudiamos, y eso lo vamos a ver precisamente ahorita que estamos viendo 1 Corintios, ahorita que estamos en la lectura de la palabra, eso lo vamos a estudiar específicamente, en donde realmente habla de que los que más benefician a los miembros de la iglesia y es edificar a la iglesia y hacer crecer la iglesia. Esos son los dones que podemos pedir, y ahí vamos a ver el por qué en nuestra lectura de la palabra. Pero para tenerlos y usarlos debemos tener un corazón puro, pues si no es así, en vez de bendición va a ser maldición. Ya lo estábamos diciendo. Si yo estoy en desobediencia, si yo lo estoy haciendo por vanidad, por egolatría, lo único que voy a hacer va a ser maldición y no de bendición. Pues si no es así, en vez de bendición será maldición para mí y para los que reciban, para los que les sea ministrado una bendición por medio de ese don. Y con un mal corazón, lo único que vamos a hacer es caer en condenación, como el mago Simón. Aquí vemos que precisamente en Hechos 8, 20 al 23 dice: entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca, porque él le quiso ofrecer dinero. Vemos en el contexto que era un hombre que era mago, pero cuando vio los milagros se convirtió, pero cuando vio lo que estaba haciendo Pedro y los hermanos, los apóstoles, por medio del Espíritu Santo, quiso ofrecerle dinero a Pedro para él también poder hacer esos milagros. Y Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Amén. Y hablamos, ya hablamos de que tienen un propósito, y ya dijimos que no es un deleite egoísta, ni para vanagloriarnos. El propósito más importante es la edificación de la iglesia, el bien común. Esto lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es para el bien común, es para que se edifique la iglesia. Luego también en 1 Corintios 14, 4 dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, el hablar en lenguas, y cuando habla de la regulación de lenguas, Pablo dice que sí podemos hablar en lenguas
cuando es para edificación de la iglesia en público, pero no todo el tiempo vamos a hacerlo en público, la mayor parte del tiempo lo vamos a hacer en nuestra intimidad con Dios. Al platicar con Dios es cuando vamos a hablar en lenguas. Eso lo vamos a checar precisamente cuando leamos en la lectura de la palabra la regulación de lenguas en Primera de Corintios. Y luego, bueno, pues Efesios 4:12 dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. El propósito por el cual el Señor dejó los dones en la tierra es para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para aquellos que dicen que ya no existen los dones, si es para capacitar a los santos para la obra del ministerio, y el ministerio todavía existe y tenemos que trabajar en él, ¿cómo es que el Señor solamente lo iba a dar en el primer siglo y después ya no? Es necesario que sigan los dones porque es para capacitar a los santos para la obra del ministerio. La iglesia, obviamente, ya lo sabemos, es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Cada uno somos miembros y cada uno tiene una función específica primordial en el mismo cuerpo para el beneficio del resto. En Romanos 12:5 vemos que dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y por eso dice también que no todo el cuerpo es ojo, ni todo el cuerpo es boca, ni todo el cuerpo es mano, sino que por eso hay diferentes dones porque son diferentes partes del cuerpo de Cristo. Entonces se podría decir que el que es ojo es profeta, eso es vidente, profeta, porque dice la escritura en el libro de los Reyes que antes a los profetas se les llamaba videntes. Es alguien que tiene una visión y que puede hablar de esa visión de lo que va a pasar en el futuro, y esa es una profecía. Entonces vemos que un profeta sería el ojo, pero el que tiene palabra, el que tiene el don del Señor Jesucristo, del ministerio de enseñanza, entonces es boca, y vemos que el que hace milagros, bueno, es mano, y entonces veríamos que, o el que sana principalmente sería mano, y entonces pues no todos necesitan ser boca, sino que hay diferentes partes del cuerpo, y entonces cada uno somos individualmente miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo. El punto número 2 son los ministerios. Los ministerios, bueno, es el servicio que le ofrecemos a Dios, también a los hermanos, a los creyentes y a los inconversos. O sea, no solamente es el servicio que hago en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Cuando yo estoy en mi trabajo y cuando alguien me pide orar por él, o cuando estoy compartiendo, o cuando estoy ministrando misericordia, porque también es un ministerio, misericordia, el don de dar, de repartir, también es un don. Entonces vemos que también fuera de la iglesia, ese es un don. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Entonces viene a ser de bendición, tanto para la iglesia como para los inconversos. Y la palabra, bueno, en griego quiere decir diaconeo, o más bien es la palabra diaconeo, que quiere decir servir. Todo cristiano debe servir a sus hermanos con amor, sin esperar nada a cambio, tal como lo hizo Jesús. Entonces, un cristiano que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no sirve, no sirve, así de sencillo. Si somos una casa en la iglesia, es como en casa, en la casa natural. Si alguno de los miembros no hace la parte que le corresponde, todo se va a ir. Si el papá y la mamá, en este caso, porque ahora ya es un tiempo en que los dos trabajan, no trabajaran, no hay dinero en la casa y no se podría comprar ni la comida, ni lo necesario, ni el vestido que es para el diario vivir. Si alguno de los miembros de la casa no hace su parte quizás de lavar ropa, de hacer limpieza, pues obviamente la casa va a estar en ruinas, va a estar toda sucia, toda mal. Entonces, cada quien tiene que hacer su parte para que esté bien. Esto también sucede en la iglesia. Mientras más grande, pues más necesidad de diáconos, de servidores tiene, pero todos tenemos la necesidad de ser parte. La verdad, cuando hay un miembro en la casa que siempre se la pasa acostado, que se molesta cuando se le pide algo y no lo hace y no lo quiere hacer, pues es molesto para todos y siempre va a provocar conflictos. Eso pasa en la iglesia. En la iglesia, si hay personas que no sirven, pues se provocan conflictos, porque ha pasado que todavía hasta se ponen exigentes, no hacen nada, no quieren servir, no tienen el corazón de servir y todavía se ponen exigentes. Alguna vez haciendo limpieza en el baño,
llegó una persona y se puso muy exigente, muy grosera, y me dice, y tienes que hacerlo bien, dice, porque por eso te pagamos. Yo dije, bueno, o sea, yo no me voy a poner a discutir con esa persona. Sabemos que todos los que estamos en la iglesia hacemos ese servicio y lo hacemos de corazón. Nadie me va a pagar. Y de hecho sí, tengo un pago, pero el que me paga es el Señor Jesús y con muchas bendiciones, pero no me lo está dando una persona. Y fue soberbia esa persona y realmente ni siquiera sabe lo que es servir. Entonces, vemos aquí que hay personas que solamente sirven por la paga, por el premio, y hay personas que no quieren servir, pero que todavía además se ponen exigentes con el que lo está haciendo, y ellos piensan, ¿no? Muchas veces dicen, es que con mis diezmos, en realidad muchas veces los que dicen de sus diezmos son los que ni diezman, o no les importa diezmar realmente. Porque el que realmente ha entendido y sabe lo que es la bendición del diezmo no se pone a echar en cara lo que ha dado en el diezmo. Amén. Entonces, también ministerio, servicio es satisfacer las necesidades de otros e invitar a descubrir la esencia de Cristo en su vida. Que tengan todas las personas un verdadero encuentro con Cristo, que adoren a un Dios no solamente del que han solamente oído hablar, sino de un Dios con el que pueden realmente convivir. Amén. Entonces, quien no sirve, no sirve. Vivo para servir, sirvo para vivir. Mateo 20:26 dice la palabra: no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Entonces, realmente el Señor Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el dueño de todo y por medio de Él se hizo todo, Él vino a servir. Él les lavó los pies a los discípulos, Él le dio de comer a multitudes, Él sanó a personas. Entonces Él vino a servir en realidad. Y vemos también después en Marcos 10:43, pero entre vosotros no sea así, sino cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande, sea vuestro servidor. Esto lo vemos entonces que cuando dice 2 veces algo la Escritura, lo confirma. Entonces la manera en que nosotros tenemos que ser grandes es servir a los demás. Y luego en Juan 2:5-9 dice, si su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Estamos hablando de la madre de Jesús en las bodas de Canaán. Y ahí había 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que había sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio. Y dijeron, wow, o sea, esto es lo mejor, pero vemos que el Señor Jesús primero le dijo a su mamá, todavía no ha llegado mi hora, pero después las tinajas, el agua la hizo vino, y entonces, bueno, vemos que aún hasta el Señor Jesús vino a servir. Equivocadamente hemos visto la figura solamente del pastor como un ejemplo de servicio, o sea, es alguien que nos tiene que servir de tiempo completo. Pero el Señor dijo en Mateo 25:40, dice, respondiendo el rey les dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces, cuando nosotros servimos, aún en vez de que yo busque ser servido por el pastor, sino yo también le sirva, en vez de que yo busque ser servido por mis hermanos, sino yo le sirva, en vez de que yo sea servido por las personas fuera de la iglesia, sino que yo le sirva, entonces se lo estoy dando al Señor. Entonces todo lo que hacemos dentro o fuera de nuestra casa de oración, lo hacemos para el Señor. Entonces el verdadero cristiano da un servicio de tiempo completo y sirve afuera cuanto más adentro. Entonces no solamente el pastor tiene que servir de tiempo completo, sino el verdadero cristiano sirve de tiempo completo, ya sea que sea ministerial o sea en un diaconado. ¿Bien? Entonces, decíamos que es importante ser facilitadores para que otros hagan
de Cristo su Salvador. O sea, mi trabajo y mi servicio y los dones que yo tengo son para que las personas conozcan a Cristo y lo hagan su Salvador. Entonces, todo ministerio cristiano necesita provocar el que supla las necesidades tanto físicas y materiales como emocionales y espirituales de cada persona. Jesús, como modelo de ministerio y servicio, vemos que él hizo, bueno, ya lo decíamos, lavó los pies de los discípulos, repartió alimento hasta que sobró y abundó, tuvo compasión y ministró de sus dones. Y bueno, el punto número 3, que son las operaciones. La operación, ¿qué es? Y este es el punto que tiene que quedar más claro porque es el que menos se entiende en la iglesia cristiana. Acción o ejecución de algo visible y tangible, material y también invisible, intelectual, de forma individual y con una responsabilidad personal y compartida de manera solidaria. Entonces, ¿qué es? La operación es un acto humano, cuando es consciente, libre y voluntario. Entonces, eres responsable. Una frase muy, muy conocida en todas las películas del Hombre Araña, y esto viene desde los cómics, es que dice, un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Esto es una gran verdad. Dios nos da dones y estos dones son con poder, pero este poder conlleva una gran responsabilidad. Amén. Entonces, es solo una actitud propia del hombre o de los seres vivos si no es consciente, voluntaria y responsable. Saber distinguirlas es la base de la moral humana. El no saber distinguir, entonces, es lo que ha llevado a la humanidad a estar en este tiempo de decadencia y falta de valores. El no tener la responsabilidad. ¿Cómo voy a usar? Y precisamente ahí viene esa parte. La operación es cómo lo voy a usar. Entonces, vienen personas que están sirviendo, sí, pero al enemigo, y que su operación es mala, aunque el don fue dado por Dios, y entonces la operación es mala, y sin falta de moral, y con una falta de responsabilidad. Y bueno, me dirán muchos, bueno, aún hasta los niños pueden hacerlo. Y sí, un niño realiza muchas acciones espontáneas y dirigidas, pero ninguna de ellas es una operación moral. Solamente cuando llegue a ser responsable, a ser adulto y entienda la diferencia del bien y el mal y sea libre, se le considerarán sus acciones como libre. No hablo de una manera espiritual, sino libre en el aspecto de que cuando un adulto ya no tiene que rendir cuentas a sus padres y entonces él toma sus propias decisiones y empieza a tomar las decisiones, y entonces es cuando sus acciones se consideran morales o inmorales. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso, y entonces hoy nuestro aprendizaje es: el ministerio es el lugar en donde voy a servir con los dones que Dios me dio. El don es lo que yo voy a usar para ministrar a las personas, y la operación es el resultado de cómo voy a trabajar con ellos para que se den las cosas. Y entonces, en la operación, si yo estoy en santidad, va a ser de bendición; si yo no lo estoy, va a ser de maldición. Pero el don en sí es de bendición. El problema es que la operación va a ser de maldición por mi falta de fidelidad a Dios, o cuando alguien se activaron sus dones sin ser cristiano y los están utilizando en donde no deberían. Amén. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Espero que haya quedado claro. Si hay algún comentario o duda, pueden ponerlo en la caja de comentarios. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le damos gracias porque es una bendición el poder compartir esta palabra. Es de verdad, Señor, le pido que el Espíritu Santo dé revelación para que haya entendimiento en el corazón de lo que estamos hablando, Padre bendito, y que el verdadero cristiano utiliza sus dones correctamente, entienda que debe de usarlos, y que obviamente si ha tenido la inquietud de que quisiera tener un don que uno tiene, que hoy sabemos que se lo podemos pedir, Padre bendito. Le damos gracias, le damos toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oramos en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y Padre, como siempre, le pido que sea de bendición para cada una de las personas que lo van a escuchar y para los que lo van a escuchar en el futuro. Gracias. Amén. Y bueno, pues como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que puedan escuchar, otros puedan recibir la bendición como la recibieron ustedes. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Chao.